Jack, el Destripador, es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar al que se le atribuyen al menos 5 homicidios en el barrio londinense de Whitechapel en 1888. Su modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro, de mujeres que se dedicaban a la prostitución. A mediados del siglo XIX, el East End de Londres tenía sobrepoblación y su nivel de calidad de vida era mísero. La situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja con notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Si bien la Policía Metropolitana de Londres imputó solo 5 asesinatos al mismo individuo, sus registros incluyeron 6 crímenes más que conformaron el expediente de Whitechapel. Entre 1887 y 1891, la prensa atribuyó otra serie de homicidios al Destripador, aunque existen discrepancias sobre este vínculo. Desde que se empezaron a cometer los crímenes, la investigación policial fue ineficaz, posiblemente por el sitio en el que se estaban dando, por lo que nunca se pudo conocer cuál era la identidad del asesino, que continúa siendo un misterio a día de hoy. Si bien la elevada cantidad de ataques contra mujeres del East End en esa época complicó la averiguación de cuántos de esos asesinatos habían sido cometidos por un mismo individuo, la policía identificó 11 homicidios ocurridos en este distrito entre abril de 1888 y febrero de 1891. Aunque no existía certeza de que todos hubieran sido cometidos por la misma persona, dado que 5 de estos crímenes se realizaron de la misma manera, estos pasaron a denominarse históricamente como los 5 canónicos. La policía encontró el cuerpo de la primera víctima canónica, Mary Ann Nichols, el viernes 31 de agosto de 1888. Tenía un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado, con una profunda hendidura en zigzag y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. El cadáver de otra mujer, Annie Chapman, apareció días más tarde, en septiembre, con 2 incisiones en la garganta y con el vientre completamente abierto y sin algunos de sus órganos. En esta ocasión, un testigo aseguró haber visto a la víctima unas horas antes, acompañada de un hombre. Los asesinatos de Elizabeth Stride y de Catherine Eddowes ocurrieron a finales de ese mismo mes. El cuerpo de la primera fue descubierto con un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó dudas sobre la autoría del destripador, o si en todo caso, este había sido interrumpido durante el ataque. Un rato después, se encontró el cuerpo de la segunda víctima con la garganta profundamente cortada y una incisión en el abdomen. También le habían acuchillado el rostro. En noviembre de ese mismo año, apareció una nueva víctima, Mary Jane Kelly. La disposición de su cadáver era idéntica a todas las víctimas anteriores, por lo que la policía relacionó todos los casos. Además de los 11 asesinatos de Whitechapel, la opinión pública atribuyó otros homicidios a Jack el Destripador, aunque en algunos casos no hubo evidencia para corroborar que dichas muertes hubiesen ocurrido. Para recabar información sobre los asesinatos, un extenso equipo de oficiales fueron de casa en casa preguntando a los vecinos. Mientras tanto, se iba analizando todo el material forense hasta que se conseguían reunir a los sospechosos
y en función de los resultados obtenidos, después de someterlos a interrogatorios y análisis, los procesaban o los dejaban en libertad. Debido al tipo de heridas de las víctimas, la policía consideró inicialmente como sospechosos a los carniceros, cirujanos y médicos. En esta secuencia de crímenes, la policía entrevistó a más de 2.000 personas, investigó a unas 300 y detuvo a 80. En todo el tiempo que duró la investigación, esta pasó por multitud de personas de la Scotland Yard que se fueron sucediendo, pero nunca les valió para averiguar quién había cometido los atroces asesinatos. El médico forense Thomas Bond, a quien le encargaron un estudio de los cadáveres, determinó que todos habían muerto a manos de la misma persona. Bond rechazó la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos o anatómicos o el entendimiento técnico de un carnicero o matarife y, en cambio, argumentó que debía tratarse de alguien solitario, hipersexual y con ataques maniáticos. Ante la escasez de evidencia forense y las varias contradicciones de fuentes contemporáneas sobre el caso, resulta casi imposible esclarecer la identidad de Jack el Destripador, que aún hoy continúa siendo todo un misterio para la historia del crimen.